Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, ya está Julio Bárbaro, ya llegó con nosotros Mónica Gutiérrez y realmente va a ser un placer tener una charla con ella. ¿Cuántos temas? Mucho. ¿Cuántos temas? El tema de la justicia, por ejemplo. El tema de la justicia. Y la justicia que sigue avanzando y que uno a veces tiene miedo que en Argentina, que con razón somos muy impacientes, que la gente se canse porque la justicia no responde. Y pasan los gobiernos y la justicia sigue sin responder, ¿no? Y el tema Fellner hoy. El tema Fellner hoy, uno de los temas. Y además uno de los temas, el juez Irlanda. El juez Irlanda tenía el caso Pérez Volpi. Renunció, perdió una eternidad tratando de buscar pruebas que nunca buscó o peritajes. Y el juez Irlanda tenía hace un tiempo una denuncia por corrupción, otra denuncia por negación de justicia y también un pedido de juicio político solicitado por las Madres del Dolor. Por eso el acto de hoy, Rubén, en tribunales, pidiéndole a un sector de la justicia, no solo en los casos de corrupción, hoy nos enteramos que solo el 10% de los casos de corrupción tienen algún tipo de procesamiento, sino que haya jueces que se reconcilien con la ley y con la responsabilidad que tienen. Fíjate, vos mencionaste el caso Fellner, para hacerlo muy rapidito. Fellner, ¿de qué lo están acusando de Fellner? Fellner era gobernador y debió controlar lo que no controló. Y nadie sabe qué es lo que pasó con esa plata que iba desde la Casa Rosada a un organismo que no tenía que ver directamente con el Estado, como era Milagro Sala y la Tupac Amaru. 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos que tenían que ir a casas y que se fueran a cualquier lado. De eso estamos hablando. Ahora, me parece que ojalá venga esta segunda etapa, donde los inocentes o no, pero los que deberían haber controlado no controlan. Ojo, muchos gobernadores están en la misma situación, Yo quiero que vean a Gioja, expresidente del PJ. Bueno. ¿Servini intervino un edificio o un partido? No sé. Hoy está de la puerta para afuera. Véanlo y nos vamos a hablar ya con Julio Bárbaro. Porque entendemos que el fundamento de la resolución judicial nada tiene que ver ni con lo jurídico ni con lo político que han intentado poner en nombre de una jueza de la Nación. Creo que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el partido justicialista, que es el principal partido de la oposición. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Yo leí por ahí que vos dijiste que el sueño de Macri era tenerlo a Gioja 20 años. Si vos lo dejás como Gioja ahí, presidente el Partido Justicialista desaparece, digamos. Eso. El discurso. Pues es que yo me acordaba, vamos con Duhalde a San Juan, cuando agonizaba Menem y Duhalde quería ser candidato. Nos recibe Gioja, ¿y qué me dice? Tienen que volver con Menem, tenemos que ir juntos con... Y hoy hacía memoria y digo, se abraza al pasado, hasta que el pasado se cae. A mí es un tipo que nunca habló de política, es un oficialista nato. Los argentinos tenemos oficialistas, que son funcionarios, funcionales. Este fue menemista, kirchnerista. Y, digamos, si viene otro, aplaudirá el que viene. Barrio Nuevo, que no, digamos, todos se pelean o no con él, pero Luis es un enamorado de la política. Se engancha con Menem, se pelea con Menem, enfrenta a Cristina, que no hay muchos sindicalistas, empresarios, no hay ninguno, digamos. Empresarios definidos políticamente. ¿A vos te parece bien Barrio Nuevo ahí? No es que me parezca bien. Si me nombran a mí, no puedo cambiar la llave. ¿Qué te voy a contar? Pero al lado de Gioja, Barrio Nuevo es Trotsky. Digo, en el sentido de que es un hombre que le interesa y define. El peronismo está en crisis más bien. Después de haber sido menemista y kirchnerista, ¿qué hizo? Si vendía todo y después no vendía nada, ¿qué es? No somos nada ya. Ahora, hoy se produjo un hecho muy extraño. Y es que salió Duhalde a decir que el gobierno no había tenido nada que ver en esto. Eso son, digamos, son tres cruces, demasiada gente junta. ¿Duhalde tuvo algo que ver? A ver, en las denuncias en la búsqueda de una solución de intervención del partido, Duhalde era uno de los que te buscaba para firmar y hacer, sí, hace años que vienen con eso. En rigor, Gioja
tiene la llave de un partido que a nosotros nos expulsó. Yo no puedo ni pasar por la esquina. Yo una vez quise hablar en el partido de Capital, Víctor Santamaría cerró la puerta. Y lo importante es que, por ejemplo, Capital, Víctor Santamaría es clandestino. ¿A vos te cerraron la puerta? Sí, claro. Y me habían enganchado para una conferencia y pues dijeron que, qué sé yo, que había... Pero, ¿te imaginas Víctor Santamaría? Además, si Gioja y Scioli son la izquierda, o me toman de idiota... o es todo un disfraz, ¿o no? Y además, perdón, yo no voy a repetir las frases de Gioja, pero donde lo veo diciendo un discurso habla de bolas y ovarios, todo el Pobre, tiempo. bueno, pero Allá es en patético Rodríguez como Peña, personaje, ¿eh? acá, de neuronas, no, Pero digamos que Macri... tiene un vocabulario muy que muy Macri particular. le tenga temor a Gioja. Macri tiene 1000 vicios, pero el miedo a Gioja no, me parece. Para Durán Barba hubiera puesto una fortuna para que Gioja se quede ahí. Entonces esto no le conviene al gobierno. Digamos, ni le importa, y si tuviera, no le conviene, porque yo no sé si Barrio Nuevo va a poder convocar, pero abrió una puerta que trae un debate. Después vemos. Aquello, con Gioja no volvía nadie, no había nada. Vos fíjate que la Cámpora en su agonía pierde Santa Cruz, que ya era un síntoma como de decadencia absoluta. Creo que Menem en su decadencia nunca perdió La Rioja, o salió segundo, pero digo, ellos pierden Santa Cruz. Y ahora les cuestionan el partido, que además no era de ellos. Sí odian al peronismo, se llaman Frente para la Victoria, se llaman esto que llaman ahora. Pero además yo he discutido con Cristina, lo odia a Perón. Y no te digo los muchachos que hicieron la guerrilla en los 70, que te decían, el viejo está viejo, nosotros somos los nuevos. Eran todos más lúcidos. Quedó Perón y ellos nada. Pero bueno. Y... Ahora, hablas de Duhalde. Hace 2 semanas estuvo acá el Tato Joffre y dijo que el candidato de Duhalde era Marcelo Tinelli. Es posible, que yo al Tata lo quiero y lo respeto y no, que no sé, no hablo con Duhalde, nunca fui. Vos que sos un hombre de ideas. Sí, pero no fui funcionario de Duhalde nunca, tuve poco tiempo. Y es posible. Lo que pasa es que la farándula es la muerte de la política. Cuando Menem inventa todo lo farandulesco, está diciendo la política compra la imagen afuera porque es incapaz de construirla adentro. Cuando vos decís Bachelet, decís Tabaré, decís Sanguinetti, es gente que construyó la imagen en la política. Como nosotros a la política le sacamos el contenido. Pero el radicalismo está manejado por operadores. Los que tenemos las ideas son una molestia para los negocios. Entonces, yo siempre digo, repito una tontería, digo, uno que tiene idea está leyendo poemas de amor en un prostíbulo, ¿viste? Te miran como un idiota. O sea, somos un decorado las ideas en Argentina. Así nos va, ¿no? Pero esta intervención, con lo que convoque, ¿está en condiciones de cambiar eso? No lo sabemos. Está mejor que Gioja esto, porque además para ser mejor que Gioja no da nada. Si no se aplaude, digo, ser oficialista es una tarea en la vida de segunda. Yo creo que le saca un pedazo más al kirchnerismo el último. Se le fueron... Ningún gobernador es kirchnerista, se fueron senadores, diputados. Los gobernadores se mantuvieron. Pero obviamente, porque ningún gobernador quiere, digamos, tienen que gobernar, no se pueden suicidar alegremente en estas cosas que hacen los muchachos, que son patéticas. Ahora, Barrio Nuevo habló poco. Sí. Pero dijo, el peronismo es Massa, los gobernadores sindicalistas. Pero el kirchnerismo no, ahí ya puso un límite. Porque el kirchnerismo, Perón decía no hay que ser ni sectario ni excluyente. Estaba diciendo no hay que ser kirchnerista. Entonces, porque, ¿qué hace el kirchnerismo? Agarra de la izquierda argentina ese fanatismo por la secta. Lo cierra. Y en esa cerrazón se expande. La izquierda... En lo formal también lo hacen, porque ellos en lo formal, eso lo dijo Barrio Nuevo. Es decir, si esto que intervinieron es una cáscara, bueno, el kirchnerismo tiene otra cáscara que es Unidad Ciudadana. Claro, más bien. Que está fuera del peronismo. Además, el sello, acá el debate por la idea, y la idea no la tiene nadie. Defender la producción nacional, defender el trabajo nacional, tener una concepción de cuál es la inserción de la Argentina en el mundo de hoy, qué hacemos con la tecnología. ¿Viste? El hecho de que el INVAP le haya vendido digamos, energía atómica a Holanda, vos te hace pensar que hubo un país distinto. Ese país fabricaba aviones. Randazzo importó lo durmiente. Ideológicamente ese tipo no puede estar... Perdón, y después se rompieron. Y después se rompieron. Entonces, Randazzo es liberal, que se anote en otro partido. No, la Argentina necesitaría 20 INVAP más. Claro.
Pero ese resto es algo que no privatizaron los asesinos de la Argentina, que fueron Menem, Dromi y Cavallo. Digo, asesinos lo llamaban. Y sí, son los tipos que... Es durísimo esa palabra. Pero son los destructores. Privatizar los servicios públicos monopólicos es convertir al ciudadano en prisionero de empresa. Además, sin idea de si tenían que ser... Lo que pasa es que se caían a pedazos. Sí, pero esto no implica que lo regalen, ¿eh? Yo tengo el coche roto, pero no implica que lo regale. Sí, haber destruido el ferrocarril, Clara, ¿lo hizo algún otro país del mundo? No, Decime, dame un dato. Eso es no bueno, tener yo viajaba a La Quiaca en segunda. Antes de ayer hablamos en Tucumán, que hablamos con Carlos Melconian. Yo decía, acá venía en tren de segunda yo, y limpito. Destruimos todo. Íbamos a Bariloche todos en tren. Ahora, ¿cuál era el negocio? Irracional. Nadie puede dejar que un economista... Mira, yo digo una cosa que es maldad. Cuando condujeron los militares, perdimos la guerra. Y cuando condujeron los economistas, dimos en quiebra. La política es algo superior a la parte. Y me parece que esto, ¿no? Y Miranda decía una maldad peor. Decía, si los economistas fueran inteligentes serían los dueños de la empresa y no los asesores. Pero digo, la parte no puede ser la concepción de todo. Pero lo que ha fracasado entonces acá es la política. La política, claro. La política es la perspectiva que ve el conjunto. Que Macri la tiene en discusión. Mauricio Macri a veces piensa, el señor Quintana, ¿tiene una concepción política? No, él cree que la empresa grande, el capitalismo concentrado destruye a la sociedad, punto. El Estado tiene que impedir la concentración. Ahora se está cayendo Carrefour. Cada supermercado mataba 200 almacenes. ¿Eso le servía al país? Igual da la sensación, no sé si opinás, que Macri fue aprendiendo a hacer política. Porque cuando parece que le va a salir todo mal, alguna vuelta pega siempre y termina cerrando las heridas. Sí, lo que importa es que Macri no es mi enemigo, es mi adversario. Yo creo que en eso es mejor que el kirchnerismo que nos hubiera llevado a cualquier cosa. Porque es mejor este conservadorismo que el riesgo de ser Venezuela. Esto lo firmo y lo reafirmo. También miremos Bolivia, ¿eh? Lo que ha hecho Evo con Bolivia... ¿Es conservador, decís, Macri? Sí. Sí, este gobierno no hizo ningún ajuste de lo que tenía que hacer. Pero el ser conservador es la idea de que los grandes grupos son más importantes que los pequeños. Esta es la concepción digamos, de la clase alta, que nunca la tuvieron los yanquis, por eso hicieron un país, porque el Henry Ford no pensaba eso. Pensaban que cada obrero tenía que comprar el coche. Digo, pero la discusión de fondo está en que la política debe pensar un país para 40 millones. Y a veces veo que el país de Macri, especialmente cuando lo hace Quintana y Lopetegui, es para 20 millones. Y eso es un debate en serio. La política tiene que volver a discutir ideas. Yo lo escuché a Quintana en las charlas del Rotary. ¿Vos sabés que no me impresionó? Yo no lo conozco a Lopetegui, pero no me impresionó en ese sentido. Dijo que no querían el derrame, que había que atender a los sectores más vulnerables, que había que desarrollar la cada industria. Farmacia que farmacita y sacas un clase media que degradás a clase baja. Digamos, la concentración hay cadena de kiosco. Ahora, el tipo no tiene ni un kiosco. Julio, Pharmacity es una idea para los tiempos que corren, quizás. No es cierto eso. Anda a Europa. A ver, el en tema Estados Unidos sí. Claro, sí, pero la diferencia, nosotros quisimos ser un país europeo, que implica que hay un Walgreens y un Glen Reed por manzana. Que en Europa, la totalidad de los ciudadanos son responsabilidad. Entonces vos tenés que en Italia están todos adentro, en España y en Estados Unidos. En Alemania, en Estados Unidos, la riqueza no tiene nada que ver con la pobreza. Y entonces yo siempre digo, vi los caídos, los homeless la primera vez en Nueva York. O sea, Estados Unidos es el país más grande del mundo donde los de abajo no ligan nada. Ese modelo es antagónico al que yo me crié, que era Europa. Y los dos modelos no son un chiste, son dos formas de ver el mundo. Ahora, Julio, volviendo al peronismo, ¿a quién ves mirando el futuro? Yo estoy con Massa y creo que hay un equipo ahí, que está Pianelli, Labaña, el Vasco de Mendiguri, que hay un grupo de gente que discute. ¿Qué le recomendarías a Massa? ¿Que arregle su voz, su tono? No, que discutan ideas. Que yo creo que hay que decir, bueno, ¿qué producimos? ¿Qué política de Estado tenemos en educación? El problema es salir de las caras y las ideas. Desaparece muy seguido. Sí, bueno, yo dije que estoy con él, no dije que está todo perfecto. Entonces, estamos me parece en un momento muy convulsionado y Massa no está. Urtubey es otra cara y para mí Miguel Ángel Pichetto también. Entre esos tres, el peronismo no tiene que ser el enemigo del gobierno. Tiene que construir lo que necesita la Argentina, que es un adversario digno, un partido alternativa
digno y democrático, capaz de tener coincidencia ¿Para con el el poder. 2019 o para el 2023? No, el 19. ¿El 19? Sí. Cuando vos ves las encuestas en serio, te da Macri y el otro, preguntás, el otro, casi a la par. No hay 10 de diferencia como había hace un año, casi a la par. Y la sociedad que vive hoy vive una angustia con las tarifas, la inflación y todo, que, digamos, Macri no tiene logros como para seguir siendo la gran esperanza. Lo puede llegar a tener, hoy no los tiene. Julio Bárbaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que lo de Gioja, pasado. Digo, al lado de Gioja, del Barrio Nuevo es Trotsky. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos al encuentro de Mónica Gutiérrez. Osdeneo 1825. Estamos. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Vení a Jujuy, viví tradiciones ancestrales, hacé real el milagro de la fe, disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy, sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar, Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias Hola, por ¿cómo te va? invitarme. No, gracias por estar con programa. nosotros, ¿no? Estábamos charlando, ¿no? Es decir, te pienso a vos que durante tantos años estás en un noticiero líder todos los días conviviendo con esta realidad, con problemas que van, que vienen, que no se resuelven. ¿Cómo te armás vos para enfrentar esa cámara cotidiana de conflictos y de problemas? Yo creo que a esta altura, y hago referencia al Noticiero de América, donde estoy desde el 97, pero yo además vengo con muchos años de noticieros antes, Claro. porque estuve en ATC y después estuve un tiempo en cable, en BCC, haciendo claro. noticieros. Creo que yo siempre digo, soy nacida y criada dentro de una redacción en el mundo de las noticias, creo que hay algo adictivo en los que hacemos coyuntura e información a diario, que es lo que de alguna manera nos permite seguir navegando en esas aguas que son siempre intensas y turbulentas. Yo creo que no ha pasado un día en mi vida que no he estado aferrada a ver qué pasa. Ahora, debo decir,
cuando estás en un país donde ves que las escenas se repiten, los dramas se repiten, que no solucionamos temas por décadas, venimos debatiendo, bueno, los mismos temas. Yo he estado en el programa de BCC, ¿se acuerdan de Canal de la Mujer? Sí, claro. Bueno, 10 años, todos los días, tratando temas. Y a veces veo y digo, uy, pero esto lo tratamos en el 92, y en el 93, y en el... Y eso te produce una cierta, más que fatiga, yo ahora salgo de la periodista, me pongo en la Argentina, la ciudadana, la mamá de hijos nacidos y criados y que quieren seguir viviendo en este país, y te da una suerte de frustración muy grande, ver que los problemas son los mismos y la calecita se repite. De todas maneras, yo hoy me paro y pregunto lo siguiente: ¿dónde quiero mirar? ¿Quiero mirar al pasado? ¿Quiero mirar al presente? ¿Quiero mirar hacia adelante? Y si ustedes me preguntan a mí, obligada a ver el presente perpetuo, este que vemos el día a día, estoy obligada por razones profesionales a ver qué pasó hoy, qué va a pasar mañana a la mañana, me reservo un tiempo para mirar hacia adelante y ver el mundo que viene y tratar de hablar con gente que está mirando más adelante, tal vez porque digo, no me lo quisiera perder, entonces como no sé si voy a llegar a vivirlo, lo quiero ya empezar a imaginar, a palpitar. Y las cosas que se vienen son tan diferentes, sí, no las estamos viendo. No. Acá la dirigencia está cambiando la llave, está cambiando la cerradura, llamaron al cerrajero, y en el mundo lo que se está cambiando es el chip de la vida, de la política, del conocimiento. Perdón, y está cambiando la llave de un edificio que es la sede de un partido político que en realidad, como casi todos los partidos políticos, no existen hace mucho tiempo. Porque en lo formal, es decir, las leyes en los partidos políticos en Argentina se basan en una cantidad de excepciones. Sí, están, a ver, le pusieron la llave, sacaron la llave a un sello. A un sello. De última, una cajita con plata el año que viene cuando toquen las elecciones. Eso es lo que les importa normalmente. Así que bueno, a mí me gusta mirar hacia adelante, ver lo que viene, pero me da curiosidad. A este país le falta idea de futuro, está muy muy agarrado a su pasado. No sé, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, creo que la Argentina, en relación con el resto de América Latina, hizo cosas extraordinarias. Alfonsín, el juicio de las juntas, el nunca más, cosas que no hicieron otros países. Y en cambio acá, a pesar de eso, es un tema que no resolvemos. Yo no sé si falta autocrítica de los sectores, pero Argentina hizo lo que no hizo ningún país y sin embargo sigue anclado todavía a veces en los 70. Sí, sí, bueno, pero también hay una construcción de mirar para atrás y vender ese formato y mirar lo que pasó en los 70 como una manera de proponer algo que enamore a una juventud que pasó por los 90 vaciándose de política. Claro. Entonces vos le ofreces una utopía, como ocurrió en los últimos años, a la gente joven, en el sentido de algo que puede darle sentido a tu existencia, cambiar lo que te rodea, que ya sabemos lo que es, y es obvio que los jóvenes se enamoren, pero la verdad nos estamos enamorando del pasado y no empezamos a ver si podemos enamorarnos un poco del futuro. Yo tengo chicos, para mi edad chicos, porque he tenido a mis hijos grandes y a diario los escucho y los escucho mucho y sobre todo trato de aprender cosas de ellos, porque ellos ya están viviendo en un futuro. Obviamente, los chicos que más acceso tienen a los procesos de conocimiento, que han tenido posibilidades de formarse y de estudiar, no estoy hablando, no todos los chicos han tenido y tienen en nuestro país esa posibilidad, pero ellos ya están viviendo en otra escala, en otro futuro, en otra dimensión. Para ellos el trabajo es una cosa diferente de lo que es para nosotros, claro. Sus modalidades de trabajo, sus modalidades de comunicación, hablan de otras cosas. ¿Cómo ya que hablas de futuro, la influencia y el impacto de las redes sociales, el escándalo de Facebook? Ahora les voy a mostrar algo muy interesante, los trolls que forman parte del combate político. ¿Cómo convivís con todo esto? Twitter te interesa. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, soy de las primeras camadas universitarias de Comunicación Social. En realidad la carrera se llamaba Comunicación Social, Universidad Nacional de Rosario, primeros 70, así que imagínense. Estudiábamos de Marshall McLuhan. Claro, y si bien él hablaba de la aldea global, yo no me imaginaba en aquellos años lo que iban a hacer estos años, lo fascinante que iban a ser estos años en materia de comunicación. Con esto
quiero decir, yo no estigmatizo a las redes sociales ni las veo como una amenaza. Al contrario, las viví en su arranque con deslumbramiento. Ahora bien, han pasado unos años y estas herramientas, estas plataformas que nos permitían variar el curso de la información, que no era más vertical, emisor-receptor, sino que es horizontal, nos permiten comunicarnos entre todos, democratizan la información, han sido atravesadas por las peores aberraciones del sistema, por todas. Y es lógico, porque están adentro del sistema. Entonces, ¿qué hay? Se compran y se venden seguidores, se compran y se venden corazoncitos, se compran y se venden likes, hay mucha mentira, hay mucho mercadeo de todo adentro de las redes, y después están las fake news, el conflicto de Facebook, la pérdida de la privacidad, y en eso, trolls, bots y todo lo demás, la denuncia de Amnesty, es una realidad. Que algunos crean que fue una denuncia de Amnesty, denunciando al gobierno, pero es mano y contra mano esto. De alguna manera es como que están, digo, tomo la parte que nos viene bien a nosotros, ¿no? Están de alguna manera garantizando y reforzando la actividad del periodista, porque obvio hace falta que alguien dé certeza. Eso se vio mucho en el episodio Hyde, Mirta Legrand. Es decir, el escándalo que se generó, que además fue la misma semana que había saltado fuerte lo de Cambridge Analytica y todo lo demás, demostró que lo que cursan las redes no necesariamente es verdad. Es más, que hay mucha manipulación. Y yo no hablo del que sube cosas, no hablo del tuitero. El tuitero disfruta de la posibilidad de comunicarse horizontalmente. Hablo de la perversión que hay adentro, desde el poder, desde donde sea. Bueno, que diseña el mensaje sabiendo a dónde. Claro, como parte de una campaña o de manipulación. Bueno, lo que queda claro es que los medios y los periodistas dentro de los medios tenemos que reforzar más que nunca el rol de chequeo de la información, de darle credibilidad. Nosotros es de lo que comemos, entonces no podemos tirar por la borda la calidad de la noticia. Y eso no se hace automáticamente, se hace artesanalmente. Obvio. Yo les quiero mostrar, a mí me pareció un momento delicioso cuando Zuckerberg fue a explicarse en el Senado norteamericano. Un senador demócrata, Durbin, le hizo las siguientes preguntas. Veámoslo. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Interesantísimo, ¿eh? Claro, porque tiene que ver con la privacidad, con la reserva de los datos. Claro, él vendió la privacidad de millones y de millones. No puede alegar inocencia, de hecho ha hecho una autocrítica. Y el senador le dice, bueno, usted no haría eso, de eso se trata lo que hizo usted. Interesantísimo. Sí, bueno, los datos son un insumo hoy... El mayor. El mayor de los insumos. El otro día he tenido posibilidades de conversar con gente que maneja tecnología, con Santiago Bilinkins, con Alejandro Melamed, en los últimos días en el programa de radio, y ellos decían, el producto sos vos. El producto, lo que se vende, es el usuario de la red. La realidad es esa, lo que se venden son tus datos, lo que está en el mercado son tus datos. Esto es lo que mueve el sistema. Y hemos perdido también el concepto de la privacidad. Lo privado es un paradigma que está cambiando. Para todos nosotros, no sé, para los de nuestra generación, digo, la privacidad, lo íntimo, la vida privada, era una cosa muy cara, muy sagrada. A mí me produce mucha conmoción ver cómo la gente, el común de la gente, disfruta contar su vida privada en las redes. Y en la televisión también lo hace. Sí, pero el común de la gente puede contar su vida en las redes y disfruta contando y abriendo su vida en las redes. Bueno, es otro concepto, es otra cosa. Se vive dentro de otras
dimensiones que no son gratuitas. Vamos a pagar precios por esto. Pero bueno, también es cierto que esto no tiene marcha atrás, ¿no? También, de alguna manera, uno ve que no todo el mundo elige hacerlo de la misma manera, porque en los medios pasa lo mismo, ¿no? Digamos, no todos los noticieros son iguales, eso hay que explicárselo a la gente, ¿no? A veces la gente no lo percibe tanto inmediatamente. Sí. No todos los noticieros son iguales, no todo el mundo elige mostrarse iguales, no todas las caras que dan noticias procesan la información de la misma manera o eligen hablar sobre ello de la misma manera. Me parece que ahí por ahí también hay un déficit, ¿no? La gente cree que todos los medios, de alguna manera, por ahí tienen los mismos códigos. Lo que pasa es que siempre se habla de los medios, los periodistas, los de colectivos, gigantescos colectivos. Y la verdad es que hay matices, hay muchos matices. Por suerte la vida está llena de matices, porque creer que todo es blanco o negro, a lo que nos hemos entrenado tanto en los últimos años, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves en este momento? Digamos, ¿te cuesta más informar, te cuesta menos? ¿Cómo ves el momento de ejercer? Una vez hablando con vos, creo que esperando en una radio, me dijiste, yo soy la cara de la historia, porque digamos, todos nos te recordamos a vos. No sé si yo te pude haber dicho que fui un testigo muy privilegiado, como pero probablemente es cierto, usted sos una también. referencia de cómo se informó durante toda la era democrática. Yo vi yo siempre digo, vi a todos los hombres, los más poderosos, los más inteligentes, los más lindos, los más cálidos y los más siniestros de cerca, y con mucha luz encima, lo cual es demoledor, porque... ¿Y ahora cómo la estás llevando? Con un poco de fatiga por esto que les decía antes. Uno ve que pasa el tiempo y que uno no va a poder dejarle a los hijos un país que sea más justo, más equitativo, más racional. De todas maneras, este es mi oficio y yo lo llevo en el ADN. Entonces, lo que yo veo es que hay días que me engancho muchísimo con la información y la vivo muy intensamente, y hay otros que esa fatiga me puede. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué está pasando ahora? Como periodista me siento ahora mejor que 2 años atrás. No necesito decirlo a eso. Pero todavía siento, porque lo que te da el clima al periodista es el contexto, pero también es el contexto, digamos, del poder del medio, del poder político, pero también lo que pasa con la gente. Y si los rasgos de la confrontación y de la grieta o de lo que quieran llamarlo persisten, la comodidad se escurre. Estamos muy sobreactuados en la Argentina en general. Todo es sobreactuado. Un comentario deportivo, un comentario político. Hay sobreactuación en la Argentina. Hay como una intensidad. Gioja sobreactua cuando lo interviene. Sí, los ovarios, ¿cómo era? Entre bolas y ovarios vive como ese decir, hombre. Es como decir ellas y ellos. Bueno, Mónica, gracias por estar. Gracias ha sido un por placer tenerte en el programa. Es muy grato hablar con los colegas que están intensamente trabajando en el día a día. Gracias, Mónica. Vamos al tema Lorenzetti Carrió. Uno de los temas centrales de la Argentina de hoy. Lo haces por él. Lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. El nuevo Glade limpiador multisuperficies te invita a disfrutar de sus fragancias como un campo de lavanda que inspira nuevas aventuras. Diversión. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson. Glade multisuperficies. Descubrí todas sus fragancias. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¡Ya las 3! ¡Ah! Calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor.
Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. Hidromet. Grifería y accesorios de alta calidad. Bueno, ya está en el estudio Roberto Kachanowski, porque el otro gran tema es el tema de la inflación. Y les quiero presentar al Juan Manuel López, al doctor Juan Manuel López, que es diputado nacional por la Coalición Cívica, y a Natalia Aguiar, que es una colega que escribió un libro que despertó en su momento una gran polémica, reacciones, incluso en las librerías, me costó muchísimo, lo vamos a mostrar. El señor de la Corte, que es una biografía no autorizada, creo, ¿no? No. Del actual presidente de la Corte. No querida, diría yo. No querida. Sí, y censurada por él, por Lorenzetti. Rubén, ¿fue censurada? Sí, fue censurada. Intentó que no saliera, ¿no? Sí, se prohibió la venta, estuvo 4 días prohibido, fue en el feriado de Carnaval de 2017, hasta que, bueno, gracias a la gente, a Carrió, a todo el grupo de Lilita Carrió y también a los periodistas, a FOPE, a todos los colegas que se solidarizaron, el libro salió. Volvió hablando de las redes sociales tuvieron un gran impacto también para que el libro volviera a venderse. Rubén, este tema Carrió-Lorenzetti es de una gravedad institucional muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es muy grave. Básicamente porque no es que Carrió haya cambiado su manera de pensar en ningún momento. Carrió viene presentando sus cuestionamientos contra Lorenzetti desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Ella ya tenía sus cuestionamientos antes, pero digamos, como integrante de la coalición de Cambiemos, y las acusaciones, bueno, ahora las vamos a hablar aquí, pero las acusaciones son muy graves. Y las acusaciones de los últimos días de Carrió son más graves todavía que las que venía sosteniendo con anterioridad. Yo creo que Carrió está convencida, a pesar de que en algún momento Macri no la habilitó esta pelea, para nada, está convencida que ahora lo convenció a Macri, utilizo la misma palabra, y por ahí viene el camino. Bueno, vamos a ver lo que decía Carrió hace muy poquito sobre el tema Lorenzetti y entramos a hablar con nuestros invitados. En nombre del pueblo que represento y que no quiere concesiones a la corrupción, tengo el deber constitucional y moral de acusar por mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de la función al señor presidente. No será este año, porque no fue el año en Milani, pero un día de rodillas me va a pedir Macri que lo saquen a Lorenzetti, porque Lorenzetti lo va a extorsionar, como extorsiona a tantos en la justicia. Bueno, esto fue en el programa de Mirta Legrand. Diputado López, ¿ustedes hasta dónde van a seguir con este tema Lorenzetti? Porque tienen conmocionado a la política y a la justicia con esto. Muchas veces recibo esa pregunta de colegas suyos. Cuando hace unos días, hace un mes, me preguntaban colegas de gráfica esa pregunta y yo siempre les respondo lo mismo. De nuestra agenda no sale nunca ese tema. No es que Carrió abandona un tema como nunca abandonó la lucha contra Debido desde el 2004 que lo empezó a denunciar hasta el día de hoy. Digo, hoy seguimos atentos a que Debido no salga de la cárcel y a que sea condenado en un juicio oral. Sí, uno va midiendo los tiempos, va buscando los consensos, va demostrando las cosas y es un tema que Carrió sigue. Mire, lo recuerdo perfectamente, desde el 2013. Tenía muchas noticias sobre Lorenzetti, mucha información sobre Rafaela, sobre sus negocios, sobre cómo se manejaba allá, pero en el 2013, cuando Cristina intentó reformar el Consejo de la Magistratura, advertimos una negociación que para nosotros fue una extorsión de Lorenzetti, utilizando al resto de los jueces federales contra el gobierno de Cristina Kirchner. Él lo que consiguió fue volver a retener la administración de los fondos en manos de la Corte, que Cristina lo iba a pasar al Consejo, y no quejarse sobre esa reforma que no solo era inconstitucional, sino que arrodillaba a la justicia
a merced del gobierno de Cristina. Gran negociador. Ahora, yo decía recién cuando hacía la introducción, yo creo que Carrió ahora cree que Macri, esto que dijo en el video, lo está empezando a creer. Va a haber, este año tiene que volver a hacerse la elección del presidente de la Corte. ¿Cómo ven ustedes ese momento? En cualquier país normal, un presidente de la Corte yo creo que no está 12 años a cargo de una Corte. Julio Nazareno, que era el presidente de la Corte de Menem, de la Corte de la mayoría automática, de la Corte dicta, creo que estuvo 8 años en una Corte. Y la verdad que todos nos quejábamos, era demasiado poder en una persona, en un órgano que es vitalicio. Lo natural, lo saludable en una república es, ya esto es mucho. Digo, él fue el presidente de la Corte de casi todo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Me parece que lo lógico, incluso sin estos cuestionamientos, sería que él se retire, lo sano para una república. Creo que además... No es la idea de él. Bueno, yo lo lamento mucho por él. Hay una Corte que se está renovando, que se renovó en 2 miembros, que sobre él pesan un montón de cuestionamientos. Yo si fuese él me retiraría inmediatamente, porque la verdad que lo que está afectando a él es la imagen y la dignidad y el decoro del Poder Judicial de la Nación. Yo creo que él, como cabeza del Poder Judicial, con todos estos cuestionamientos, que el libro de Natalia los recoge de una manera impecable, que doy fe de esa censura. Nosotros fuimos a la conferencia de prensa que dio Natalia para inaugurar el libro y lamentablemente casi no había medios de comunicación. Natalia, ¿quién es Lorenzetti en tu libro? Lorenzetti es un hombre corrupto. Yo lo describo como el sastre de la justicia porque hace la justicia a medida y el ejemplo claro está, como decía Juan Manuel, que durante los 12 años del kirchnerismo estuvo tranquilo, opaco, manejando la caja del Poder Judicial, obviamente en complicidad con Néstor Kirchner, después por eso esa puja con Cristina Kirchner por el poder, y es un hombre de temer que ha extorsionado a todos los gobiernos y que ahora viene por Macri. Es un hombre que... ¿Ahora viene por Macri? Sí. Así termina el libro y creo que los hechos ahora... ¿Cuándo lo escribiste? En el 2016, se publicó 2017. Ahora viene por Macri. Él es un hombre que aspira a ser presidente de la República. ¿Qué quiere a de cualquier Macri? costo. Además de eso, ¿pero qué quiere él de Macri? Él quiere el poder, él quiere demostrarle a Macri que quien tiene el poder es el Poder Judicial, es él, ni siquiera el Poder Judicial, es él, porque ha logrado formar un autoritarismo absoluto en la Corte Suprema y ha logrado pasar por encima de sus colegas. Ojalá que ahora, a fin de año que se tiene que renovar, sean conscientes los otros ministros y no deleguen otra vez el poder en Lorenzetti, porque realmente es un totalitarismo. ¿Por qué decís que es un corrupto? Al comienzo lo dijiste. Sí, es una persona corrupta que le hace mucho daño a la Argentina, que le hace daño a los jóvenes, a los niños, al futuro. Es un país en donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no van a haber inversiones en este país, ¿no? ¿Pero Lorenzetti es el causante de todo esto, vos creés? Sí, Lorenzetti hace 12 años que está al mando de la presidencia de la Corte, y como presidente de la Corte, él es jefe de los jueces federales. Entonces, tiene injerencia directa a través del manejo de las obras públicas, de los contratos, del manejo presupuestario, directamente en todos los jueces federales del país. El personal. Por supuesto que acá en Buenos Aires se concentra todo en Comodoro Pi, pero hay jueces federales como en el norte, el caso de Reynoso, que está ahora privado de su libertad por complicidad con el narcotráfico, que dependían de él. O sea, por él pasa toda decisión de un juez federal. Y eso es grave porque atenta contra la justicia, contra la democracia. ¿Existe alguna... A ver, para hacerlo un poco más puntual para que la gente lo entienda, ¿cuáles son las causas de ser? ¿Existe alguna posibilidad de que haya un juicio político como lo propone Carrió? Pero te la reformulo la pregunta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se le podría iniciar un juicio político? Nosotros presentamos el año pasado, en abril del año pasado, alrededor de 20 causas. Las causas van desde desmanejos en la obra pública que él tenía a cargo de la Corte, y esto lo terminó avalando el año pasado la Auditoría General de la Nación en un informe unánime que encabezó Humberto Rollero, que es el presidente de la Auditoría General, que no es de Cambiemos, no tiene nada que ver con nosotros, además no tenemos ningún tipo de diálogo. Es un hombre que viene del peronismo. Exactamente. Hay desmanejos en el presupuesto, poca transparencia en el presupuesto, hay algunas obras públicas que claramente hubo corrupción, hay una causa muy complicada que la investiga la jueza Servini de Cubría, que es la contratación del software
que hace los sorteos y que hace toda la informatización del Poder Judicial, es un software. No solo que es manipulado los sorteos, es decir, que uno puede elegir el juez que le convenga, si tiene el poder y el dinero suficiente para comprarlo, Un sino software que además... costó, 15 millones de dólares y nunca funcionó. En una contratación Nunca irregular, él funcionó. logró que se cierre la causa de la contratación. 15 millones de dólares nunca funcionó. Y también otro de los vulnerable puntos, el software, vulnerable el software, se puede manipular, narco, se pueden direccionar los sorteos, los jueces, Es el famoso Clara Software, que cuando se hizo el sorteo de la causa Otesur eran tantos, el software no permitía que entraran la cantidad de incidentes que había que cargar, entonces por eso saltaba la causa Otesur, entre comillas pasó saltaba. También en la causa Nisman, ¿no? En dos causas pasó la graves causa Nisman también. para la Argentina. Vos señalabas que tiene influencia directa y convivencia directa con algunos de los jueces federales, algunos más cuestionados. Sí, bueno, con la mayoría diría yo, pero sobre todo con Ariel Lijo, que es un juez que está involucrado también en la causa de escuchas, ¿no? Y también es él el que, digamos, tiene relación directa y vinculada con Lorenzetti en las causas más sensibles al poder, ¿no? Lo definen en la justicia como socio de Lorenzetti. En la jerga judicial se dice Lorenzetti, Irurzun, presidente de la Cámara, y Lijo. Esa es la tríada de poder que hay en Comodoro Pi. Pero además Lorenzetti maneja todo el presupuesto del Poder Judicial. Ha logrado vulnerar la Constitución de todas formas, pero la más grave es que le ha cooptado las facultades al Consejo de la Magistratura a través de una ingeniería financiera, que es lo que denuncia Paula Oliveto Lago, y a través de esa ingeniería pasó por arriba todos los artículos constitucionales, las garantías, los derechos, y él, solo él, dispone de todo el presupuesto del Poder Judicial argentino, desde hojas, tinta, etcétera. Así que cuando se queja y pide autonomía y pide presupuesto, es realmente un discurso erróneo. Ahora, Juan Manuel, no todos están de acuerdo. Sí, ¿qué posibilidades hay de que haya un juicio político? Porque yo lo escuché a Cornejo en el Rotary, ante una pregunta que yo le hice sobre este tema. Cornejo es gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, y dijo, no, yo no creo nada de esto, no hay ninguna prueba contra Lorenzetti, y esto de estar yendo por el presidente de la Corte Suprema es de República Bananera. Bueno. Lo dijo, ¿eh? Lo pregunté yo y lo dijo él. Está bien, a ver. Es decir, no es fácil. A nosotros no suele pasar esto. Yo eso es lo primero que quiero decir. En el 2004 decíamos que Guido era el cajero de Kirchner y que era un corrupto, y sucedía lo mismo. Digo, Lorenzetti es una persona muy poderosa y no todos los políticos se atreven a dar estas batallas. Digo, uno lo puede respetar al gobernador Cornejo, pero no se caracteriza ni él ni muchos de sus correligionarios por dar estas batallas. Creemos que otros sí. Y creemos que hay momentos que cuando se vaya sabiendo cada vez más la verdad, los votos van a ir surgiendo. A ver, necesitamos una mayoría importante, por supuesto, para enjuiciarlo, pero creemos que esa mayoría se puede dar y no nos vamos a quedar solo convenciendo a los compañeros de Cambiemos, porque no alcanza. Nosotros vamos a hablar con el resto de las fuerzas políticas y creo que el resto de las fuerzas políticas, algunos han sido víctimas de estas prácticas. Totalmente. Lo que decía Natalia hoy, para que sepamos todos el poder de Lorenzetti hacia abajo de la justicia, Ariel Lijo, el juez federal que sea, necesita nombrar un empleado más o tener una resma más de hojas y le tiene que pedir permiso a Lorenzetti, porque este es el nivel de la justicia que tenemos. Y lo que a nosotros más nos preocupa el día de hoy, en este contexto que escuchabas antes que hablaban de las operaciones sucias de los servicios de inteligencia, es que ahora él terminó creando una estructura de inteligencia a cargo de la Corte. Y la verdad que no se lo permite la ley. ¿Que la Corte hace inteligencia? Sí, tiene una inteligencia paralela, es lo que denuncia Carrió y lo que se dice en los pasillos. Es gravísimo. Es gravísimo, y hoy gravísimo. A ver, hoy la estructura de inteligencia ya está formalizada. Sí. Es una estructura clara que puede hacer las cosas buenas que sirven para hacer la inteligencia, pero puede hacer este tipo de operaciones turbias y sucias que estamos acostumbrados, ¿no? Uno de los escenarios de eso fue la famosa OJ, ¿no? De los últimos tiempos. La oficina de escuchas. ¿Qué hay de esta cuestión de que se dice que la Corte se ha extralimitado en la contratación de nuevos equipos y que se está yendo mucho más allá técnicamente de lo que eran las escuchas hasta ahora? Equipos y empleados, porque la mayoría de hijos de jueces federales trabajan en esa dirección. Cortito, y porque tenemos que cerrar. Sí. No, a ver, sí, es así. Se le pasó a él solamente la oficina de escuchas y terminó creando un cuerpo de investigadores que hace inteligencia, está dicho por el propio Lorenzetti. Hay notas periodísticas que hablan de una estructura que empezó con 200 empleados y hoy tiene casi 600
y están para investigar, y creemos nosotros, tememos nosotros, para investigar bien y para investigar mal. Para extorsionar, diría yo, para cerrar, digamos, y además tener en cuenta que en la administración pública, hablando de las pruebas, tienen que dejar todo documentado, y Lorenzetti dejó los dedos marcados. Pruebas hay suficientes. Carrió utilizó el libro como prueba también para el juicio político muy generosamente, y nadie escribe un libro sin prueba, ¿no? Porque si no ya tendría juicios, no salió a desmentirlo. ¿Tuviste tampoco. miedo después de haber escrito el libro? Sí, tuve miedo antes, razón del libro, ¿no? Las amenazas empezaron antes de que el libro surgiera, y fui perdiendo trabajos por la influencia de Lorenzetti. Pero bueno, yo dije, la única forma de cubrirme era escribir el libro. A los dos, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos al tema de la inflación. Dale. Con Roberto Kachanowski. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un nuevo año escolar empieza. Leyes de la gravedad. Lo desconocido debajo de la superficie. Lisoform ayuda a proteger tu casa de gérmenes, para que lo único que tus hijos traigan a casa sean aprendizajes. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. Lo haces por ellos, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. La mejor receta es no tenerla. Un pote, 1000 usos. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Te voy a leer un tuit que cuando se enteraron que vos venías, alguien me mandó un tuit y me dice: si van a cocinar todo a fuego lento, saquen a Kachanowski antes de que hierva. Es decir, ¿estás tan enojado con la economía? No, este amigo tuitero que te está viendo seguramente, no sé qué dijo, decir. ¿qué vas a explotar? No, a ver, no, vos sabés que yo creo que hay distintas maneras de apoyar al gobierno. No es ser un incondicional donde decís todo guanas y bárbaro. Objetás cosas. Y te digo que con los pocos que trato tengo muy buena relación. No, en absoluto. ¿Estás preocupado por la inflación? Hoy se conoció. Sí. Me parece que como economista me la paso haciendo gráficos todo el día. A ver, dio 2,3. Sí. La inflación anual está en el 25%. ¿Otra vez? ¿Me lo decís otra vez? 25% anual más o menos. Estamos. Mira, ahora lo vamos a mostrar en cámara. Esta es la inflación del año pasado, pero claro, fue muy alta por una cuestión de los ajustes. Pero si vos te fijas, los últimos 16 meses está estancada la inflación. Entonces, vamos a mostrarlo ahí. ¿Sí? A ver, ahí estamos. Ahí está clarito. ¿Sí? Esta parte, espérate, ahí, ¿sí? Hace como 17 meses que la inflación está 23, 25. No, si vos lo mirás proyectado hacia atrás, o sea, hacia la época del kirchnerismo, te da más o menos las mismas tasas de inflación. No te estás diferenciando demasiado de la época del kirchnerismo, salvo por el hecho de que estás ajustando la tarifa de los servicios públicos, que en esa época no se hacía, obviamente. Ahora, el dato, mirá, acá está la inflación. Esta es la inflación de los últimos 10 años.
salvo el pico del año 2016, 40,7. que es 40%, ¿sí? Es más o menos. Es más o menos todo parejo, más o menos, ¿eh? Alta. Los argentinos estamos acostumbrando a vivir con una inflación alta de nuevo. Ahora el gobierno te dice, está bajando, está bajando. Y bueno, yo te digo que ¿dónde Pues está bajando? subiendo. No, yo no digo que está bajando. Por lo menos digo, no está bajando. Está estancada. Lo que tuvimos es la foto de diciembre, recalculando, Sí. y después de la foto de diciembre, nueva meta. Ahora hace... Sí, esa meta. Sí, por eso no, lo que te iba a decir. Hace 24 horas, Sí. los primeros que empezaron a ver, lo mirábamos, lo veíamos allá en el diario, a reconocer son las negociaciones que hay con un par de sindicatos donde ya 18, 19 para arriba en materia de paritarias. Y el gobierno reconociendo de alguna manera, en la intimidad, estamos en 20. Ahora, ¿estamos en 20? Sí, y estás por ahí o más. A ver, digamos, vos cumplir el firmás 15 no cerrar- te da. El 15 no. Mirá, tendríamos que tener una inflación promedio mensual, sería abril-diciembre, del 0,8% mensual. Y estás en un promedio de 2 y pico. Es decir, es tener un tercio de lo que tuviste hasta ahora. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, bien, el punto central es, tenés déficit fiscal. Sí. Parte de ese déficit se financia con emisión monetaria. Estás expandiendo cantidad de pesos en el mercado a una tasa del 28-29% anual. Entonces, esos pesos la gente no los quiere. Se van a precios y te genera este proceso inflacionario que cuando uno dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Decís, mira, tenemos que equilibrar las cuentas del sector público. Vos decime cuándo nos tenemos que ir, pero el punto es este. Quédate. El tema es este. Vos tenés déficit fiscal, lo que te entra es menos de lo que gastás. Entonces, decís, hay que bajar el gasto público. No, porque hay una crisis social. Bueno, muy bien. ¿Aumentamos los impuestos? No, la gente no tolera más. Ok, ¿emitimos moneda? No, la inflación. ¿Tomamos deuda externa? No, que fundimos el país. ¿Tomamos deuda en el mercado interno? No, que... O sea, queremos todo, pero sin ningún costo. Es imposible. Entonces, acá lo que hay que debatir en serio es... mirá, para que tengas una idea, si el Estado sigue a tomar plata en el mercado interno, el mercado interno el de crédito es microscópico. Los depósitos sobre el Producto Bruto son 6%. ¿Sabes cuánto es el promedio? Suponete, Australia, 100% del Producto Bruto. O sea, los depósitos del sistema son el 100% del Producto Bruto. Para que tengas una idea... Acá el 6%. El 6% si tomás... A ver, si exageramos y metemos algunas otras más, llegás al 14%. Brasil tiene el 50 y pico. Bueno, Uruguay lo mismo. Así que no tenemos ahorro interno para financiar este déficit fiscal. La gente no tolera más impuestos y lo único que te quedaría, si se te corta el chorro de financiamiento externo, es emitir moneda. Con lo cual vas a estar en un problema inflacionario mucho más agudo. ¿Qué hizo Cristina? Sí, Cristina hizo una... A ver, hay que reconocerle algo. Fue maquiavélicamente eficiente. Maquiavélicamente eficiente. Porque dejó todo armadito como para que salió y no explotó nada. ¿Sí? Ahora, entonces es un problema político el que tenemos. Este es un problema político. Porque el gobierno quiere ganar las elecciones del 2019. Vos sabés que es decir, es como que la economía necesita cosas que la política no le permite. ¿Puede ser así? Claro. La economía necesita cosas que la política le debería estar respaldando, pero como priorizan la política por sobre la economía tiene que acompañar a la política. Entonces, vos eso lo podés hacer. Pero la economía tiene sus leyes, O sea, no es eterno esto. De manera que yo diría, acá me parece que el debate, más que ni siquiera es político, es de valores. Porque cuando hablas de bajar el gasto público, el tema es, ¿qué valores imperan hoy en la sociedad? ¿Son los valores de la cultura del trabajo o de la cultura de la dádiva? Donde todos quieren vivir del trabajo ajeno y van al Estado a decirle, sacale a él para darme a mí. Ahora, ¿vos imaginás un segundo mandato de Duhalde trabajando no. de Duhalde? De Tuviste Macri?
Un flor de lapsus. Flor de lapsus y en vivo. Bueno, porque veníamos viendo Sí, está bien. si Dualde tenía algo que ver con el tema de la intervención del PJ. No. Un segundo mandato de Macri trabajando sobre este tema, es decir, un Macri que venga a decir, bueno, a partir de ahora listo, llegamos hasta acá, ahora sí, ahora hay que ajustar acá, hay que bajar el gasto público, el déficit está bárbaro, no podemos vivir con 25% de inflación. Debería ser así. La primera parte dijeron, no, tenemos que ganar las elecciones del 2017 para hacer algo. Me corrieron el arco al 2019. Sí. Cuando llegamos al 2019, van a decir, si seguimos ganando las elecciones, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, yo entiendo que hay que ganar las elecciones para hacer cosas. Ya. De eso no tengo duda. Sí. Pero ganar las elecciones y después no hacer nada no tiene sentido. Entonces, mi sugerencia al gobierno sería... Te que, llama mira, Macri, ¿qué le decís? tiene que haber un ministro de Economía, no puede haber 6. Tiene que haber un plan económico. No hay plan económico. Para mí no hay un plan económico. Un plan económico en serio, consistente, de esos que generen confianza. Y un ministro de Economía que sepa comunicar muy bien. Hoy tenés todo disperso. Sí. Si no tenés un sistema monetario, la política monetaria del Banco Central nadie la entiende. Entonces, yo le diría, reformulemos, ¿sí? Usted está vos, Macri, estás repitiendo lo mismo que hizo Néstor Kirchner. No quiero tener ministro de Economía. ¿Sí? Soy yo. Y no sabes economía. Tenés que poner a alguien, para estas cosas, hay que poner a alguien de trayectoria, que genere confianza, con un buen equipo económico, muy buen plan económico y que sepa comunicarlo. Y el gobierno lo que tiene que dar... Casi nada. Y bueno, y el gobierno tiene que ¿Sabés dar... qué? Disculpame, estaba tratando de pensar quién, no me Estoy imagino. delirando. No me imagino quién. Que en este momento estoy delirando. No, es difícil porque Cornejo, por ejemplo, tiene una visión, presidente de la Unión Cívica Radical, una visión tremendamente negativa de Aranguren, por ejemplo. Muy duro estuvo esta semana. Sí, dijo que le ha hecho meter la pata al presidente un montón de veces. Es muy difícil. No, a ver, A ver. yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que sí le criticaría a Aranguren es que, si vos te fijas, cualquier boleta de luz o de gas, el componente impositivo es del 40 y pico %. Sí, pero no, yo no quiero que... porque si no hablamos antes de que... Él tiene una planilla que sobre la inflación núcleo, que no quiero que la deje, que no la muestre. Sí. Porque me parece que es la más dura con relación a lo que estás diciendo. Ahí la muestro, ¿sí? Esta es el último dato, 2,6%. La inflación núcleo, ¿sí? Estaba más o menos entre el 1 y pico y el 2,3%. Se disparó este mes al 2,6%. Para que la gente entienda, eso es sin... No hay tarifa. Ahí no hay bienes estacionales, viste que subió la verdurita, el zapallito, la carne. Es la inflación núcleo que tiene el 75% de los bienes. Se les disparó. El 2,6 es casi 28% inflacional. Proyectado. Roberto, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Viste que no herviste, pero tenía razón mi amigo. No, fui muy Víctor. tranquila. Gracias por haber venido. No, gracias. Chao. Hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, Clara.